Antes de nada, daros las gracias a todos, de verdad, de corazón, por el trabajo que hacéis en vuestras respectivas Cáritas y por dedicaros a los demás en cuerpo y alma. Vamos a conocer y hablar esta tarde con Raúl Flores. Raúl es licenciado en Sociología, le conocéis ya algunos de vosotros de sobra, licenciado, como decía, en Sociología por la Universidad Complutense, tiene un máster en Exclusión Social, Integración y Ciudadanía, y en estos momentos es el secretario técnico de la Fundación FOESA y el coordinador de equipos de estudios de Cáritas Española. Así que va a ser muy interesante hablar con él. También es profesor del Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana de Madrid. Bueno, es una época distinta, Raúl. Es una época que decíamos de mucha incertidumbre, en la que se mantienen las cosas que ya teníamos, que trabajaste hace un año y que se están sumando otras muy distintas que se han provocado en esta situación, por esta pandemia. El Papa ha dicho en su mensaje: este momento que estamos viviendo ha puesto en crisis muchas certezas, han sido sus palabras. Así que, entre otras cosas, queríamos preguntarte cómo nos afecta a todas las personas esta crisis, si lo está haciendo por igual, que me imagino que la respuesta es negativa, Raúl. Efectivamente, Javi. Pues una vez más, cuando llegan los malos tiempos, cuando nos alcanza una nueva crisis, los efectos que esa crisis provoca no son iguales para todos. Ni siquiera una crisis mundial, ni siquiera una crisis de origen sanitario nos afecta a todos por igual. Y aquí podríamos hacer tres momentos diferentes, ¿no? El momento previo a la crisis, el momento del confinamiento duro, que todos lo recordamos, de marzo a junio aproximadamente, y la situación que estamos viviendo ahora mismo. En la situación crisis no nos pilló a todos igual. La crisis de la COVID llegó a España en un momento en que había más de 3 millones de personas desempleadas. No es lo mismo estar en esa situación que no estarlo. Nos pilló en un momento en el cual la desigualdad, es decir, la distancia entre unas personas y otras, había ido creciendo. Nos pilló en un momento en el cual había 8 millones de personas viviendo en exclusión social, es decir, muchas personas ya pasándolo mal. Y nos pilló también a otras personas, concretamente a 6 millones de personas, en ese filo de la navaja, viviendo en esa situación inestable, que no es que estuvieran en exclusión o en pobreza, pero estaban a punto de caer. Imaginaos todas estas diferentes situaciones, cómo de diferente se percibe esa crisis cuando llega. Pero durante el confinamiento también hubo unas diferencias importantes, ¿no? Lo hemos hablado en ocasiones. No era lo mismo pasar este confinamiento en una casa pequeña, en la que fueran muchas personas, que en una casa grande, con espacio para cada persona, incluso con un pequeño balcón, una pequeña terraza. No fue lo mismo pasar el confinamiento teniendo recursos económicos y apoyo social que no teniéndolos, ¿no? No fue lo mismo pasar el confinamiento bien apoyado, arropado por la familia, ¿vale? Que sufriendo situaciones de soledad o de tensión y violencia dentro de la propia convivencia. De situaciones muy diferentes, ¿no? Hay un profesor de la universidad, Antonio Izquierdo, que decía que incluso lo que provocó el confinamiento fue unas nuevas clases sociales. Él habla de que estaban los confinados seguros, entre los cuales yo me siento representado, es decir, que teletrabajábamos, que recibíamos al final de cada mes nuestra nómina, que no teníamos que salir a exponernos al contagio. Estaban los confinados de riesgo, ¿no? Aquellas personas que salían a trabajar y que se exponían al contagio, agricultores, trabajadores de los servicios, personas del supermercado, pero también otras personas como pueden ser, por ejemplo, las personas mayores, ¿no? Confinadas de riesgo, personas mayores que estaban viviendo ese confinamiento con soledad o con miedo. Y un último grupo que dice este profesor, que son los desarraigados, ¿no? No es lo mismo vivir ese confinamiento desarraigado, siendo una persona extranjera, que no tienes, por ejemplo, un permiso de residencia, que no tienes derecho a ninguna prestación, que tienes la obligación de ir a guardar una cola y esperar en una acera vacía para recibir una bolsa de comida. Todo esto se refiere al confinamiento, pero después de 8 meses de que pasara este comienzo de esta crisis, la situación en la que estamos es como la de una segunda ola de impacto sanitario, pero la misma ola de impacto social. ¿Por qué hablo de la misma ola de impacto social? Porque a pesar de que ha habido una ventana en el verano, una ventana en la cual se ha recuperado el empleo, han vuelto a tener ingresos muchas familias,
seguimos sintiendo en lo social las consecuencias de la crisis económica. Una crisis que ha cerrado muchas empresas, que ha reducido la actividad de otras muchas, que ha despedido a trabajadores y que ha reducido la actividad de otros trabajadores y, por tanto, los ingresos de esos trabajadores, ¿no? Y en esta segunda ola de crisis sanitaria y ola de crisis social, también observamos cómo las medidas que se han planteado para amortiguar el impacto en la economía, pues algunas van decayendo, algunas van perdiendo fuerza, algunas van terminando, y que hay otras medidas, como puede ser el ingreso mínimo vital, que no acaba de llegar a las familias que lo necesitan, o que incluso ha dejado fuera de su ámbito de protección a algunas de las familias más pobres y excluidas. Todo esto hace que el impacto de esta crisis no nos esté afectando a todos por igual y que una vez más son los más vulnerables los más vulnerados por esta crisis. Hace ya algunos meses usábamos una imagen, ¿no? Y decíamos, vale, en esta crisis en la que estamos navegando es un mar inestable, es un mar revuelto, es un mar cargado de incertidumbre que nos está quitando seguridad, que nos está quitando bienes, pero cada familia está navegando en ese mar en un barco distinto. Y desgraciadamente las familias que acompañamos desde Cáritas, y lo sabemos bien y lo saben los compañeros que están a pie de calle, pues están navegando en barcos totalmente inestables y muchos de ellos en barcos que están semi hundidos ya. Bueno, la situación, como vemos, es completamente distinta, pero el Papa en esta cuarta jornada de los pobres nos ha pedido, obviamente, que tendamos la mano al pobre. Es decir, que nos fijemos en las personas más excluidas, en estos que decías que lo están pasando peor. ¿Qué respuesta está dando Cáritas y qué respuesta estamos dando como sociedad a las personas más vulnerables, Raúl? La realidad es que desde Cáritas estamos tendiendo muchas manos. Afortunadamente somos casi 100.000 personas en toda España, quienes de manera voluntaria o de manera contratada están tendiendo manos, ¿no? Y en ese gesto de tender muchas manos, estamos, entre comillas, acariciando muchas manos. No literalmente, pero sí intentamos que se perciban esas caricias, porque hoy más que nunca son necesarias. Estamos haciendo bastante con muchas personas desde Cáritas y esto se refleja en algunos datos, algunas cifras que pueden sintetizarlo, ¿no? Se ha incrementado un 60% el número de personas atendidas. Se ha multiplicado por 2,7 el dinero que hemos invertido en necesidades básicas. Esto ha llevado incluso a que algunas Cáritas hayan visto su presupuesto agotado en los meses atrás. En otras palabras, estamos repartiendo muchos peces. Y desde Cáritas siempre trabajamos en esa doble tarea simultánea, ¿no? De repartir millones de peces a millones de personas cada día, pero al mismo tiempo intentando proveer de cañas y enseñar a pescar a estas mismas personas. Lo explico así, con esta imagen de peces y cañas, por seguir el antiguo proverbio, ¿no? El que dice que dale un pez a un hombre y comerá hoy. Dale una caña y enséñale a pescar y comerá el resto de su vida. Un proverbio que, si lo actualizamos a nuestro país y a nuestro tiempo, podría identificarse el pez con las ayudas más asistenciales, con la comida, el vestido, las ayudas para la vivienda, para los suministros, mientras que la caña podría identificarse como el empleo, un puesto de trabajo que le permite a cada quien generar ingresos suficientes para comprar sus peces, ¿no? Pues bien, siguiendo un poco esta imagen y esta metáfora, la tarea de acceder a una caña cada día es más complicada. Aunque pueda parecer extraño, en ocasiones las cañas, es decir, los empleos, no cumplen con su función y no permiten pescar. Y muchas veces las cañas, los empleos, pescan tan poco que incluso las personas con caña siguen necesitando peces. Así nos ocurre tantas veces en las que desde Cáritas tenemos que acompañar a familias en las que, a pesar de trabajar, no están consiguiendo salir adelante. Por tanto, las respuestas que estamos dando y que debemos procurar dar desde Cáritas tienen que ser respuestas integrales, ¿no? Es decir, que al mismo tiempo que traten de cubrir la necesidad inmediata, los peces, sirvan para desarrollar a la persona y para que pueda generar su camino de integración social y de aprender a pescar por sí mismo, ¿no? Pero una respuesta integral también tiene que ver con que seamos capaces de acompañar a las personas en todas las dimensiones en las que existen necesidades, no solo en lo económico, no solo en lo laboral, sino también en lo educativo, en lo familiar, en las relaciones sociales e incluso en la dimensión espiritual.
Y aquí es donde también tenemos nuestros riesgos o nuestros temores, ¿no? Y es que este momento de emergencia, de epidemia, de volcarse hacia las necesidades básicas, podamos estar olvidando esa labor más promocional y esa labor más de acompañamiento a las personas que tan importante es. Desde fuera de Cáritas, más allá de lo que hacemos como Cáritas, la sociedad ha respondido bastante bien durante el tiempo de confinamiento. Es decir, se ha respondido ayudando, tendiendo la mano a las personas, al hermano, y especialmente a las personas que lo necesitaban. Aunque es verdad que este despertar de una comunidad debilitada ha sido un despertar de alguna forma fugaz. Es decir, rápidamente, cuando las cosas han ido cambiando y se han ido estableciendo más apertura en el confinamiento, estas respuestas se han ido aminorando, se han ido reduciendo y poco a poco volvemos de alguna forma a ese mayor alejamiento, a ese menor preocupación por el vecino que teníamos previamente a la crisis de la COVID. Bueno, veo que Pilar nos está invitando a que dejéis las preguntas en el chat, que las podéis formular para que luego Raúl las pueda contestar alguna vez que termine y podamos tener también un debate con él. Así que os invitamos a que vayáis dejando todas esas preguntas también aquí en nuestro chat. Oye, Raúl, quizá es bueno profundizar en este tema del empleo, que es fundamental, porque hay muchos sectores, como estamos viendo, que se están quedando fuera. Los ingresos que están recibiendo las personas está dejando algunos sectores con una pobreza más severa y está claramente relacionado con este tipo de empleo. A ver, ¿cómo lo ves? ¿Qué situación tenemos ahora mismo? ¿Cuáles son los sectores más afectados? Pues en primer lugar tendríamos que empezar hablando de la falta de empleo, es decir, la tasa de paro de hoy es una tasa de paro que multiplica por 2 la que había antes de la crisis del año 2008. Es decir, nunca hemos llegado a recuperar los niveles de empleo previos a la crisis anterior, a la crisis del año 2008. Pero además, con la llegada de la crisis de la COVID, lo que se ha parado es la recuperación en los niveles de empleo que se había iniciado aproximadamente en el año 2015. Y se ha parado en seco, y no solamente se ha parado, sino que ha aumentado casi 3 puntos porcentuales la tasa de paro. Es decir, 16, casi 17 personas de cada 100 personas que quieren trabajar no tienen posibilidad de trabajar. Pero esto es quizás lo más obvio y lo más grave, por supuesto, pero hay otras condiciones del empleo que muchas veces se nos pasan desapercibidas, y es cómo el empleo, cómo está de alguna forma creciendo la desigualdad en el mercado de trabajo. Una desigualdad entre los trabajadores, ¿no? Que de alguna forma separa a los trabajadores bien, que están a gusto, que pueden trabajar bien, de los trabajadores que trabajan en condiciones de precariedad o de inestabilidad laboral. Pongo un ejemplo. Muchos de nosotros, de los que estamos hoy aquí reunidos, tenemos un trabajo indefinido y a tiempo completo. Esto, que es lo que llamamos la norma social del empleo, esto es algo imposible, es una quimera para 4 de cada 10 trabajadores. Es decir, 4 de cada 10 trabajadores ni tienen un trabajo a tiempo completo ni tienen un trabajo indefinido. Esta precariedad de 4 de cada 10 trabajadores la estamos naturalizando. Se ha convertido en una forma de vida para muchos de los trabajadores de nuestro país y llevan mucho tiempo ahí. No es un periodo de transición para luego alcanzar ese trabajo indefinido a tiempo completo. Hay personas que llevan 10, 15 años en esa situación de inestabilidad permanente. Claro, estos cambios en el mercado laboral hace que el empleo haya perdido fuerza como garantizador de la inclusión social. Las nuevas formas que el empleo está adoptando hace difícil o a veces incluso impide que muchas familias puedan diseñar sus itinerarios vitales, que puedan planificar a medio o a largo plazo, porque la inseguridad en el trabajo o la falta de un salario suficiente o la corta duración de los contratos hacen que esa inestabilidad les impida proyectarse, les impida planificar a futuro.
Y este fenómeno no es un fenómeno que afecte a pocas personas. Lo que denominamos la inestabilidad laboral grave alcanza a casi 8 millones de personas en España, que viven en hogares donde el sustentador principal, el que más ingresos aporta, vive esta situación de inestabilidad, de intermitencia, entrada, salida del mercado laboral, cambio de empresa, periodos de desempleo, periodos de trabajo. Claro, en el extremo de esta inestabilidad laboral grave, hay que destacar a las personas que trabajan en la economía informal. Y esto lo vemos mucho desde Cáritas, ¿no? Y no hablamos de personas pillas o que traten de engañar. No se trata de eso. Hablamos de al menos 615.000 personas que trabajan en la economía informal porque no tienen otra opción, que además sufren la mayor expresión de precariedad laboral, que ven pisoteados sus derechos sin poder agarrarse al arbitraje de la justicia, que no tienen coberturas sociales en los periodos menos favorables. Es decir, muchas personas que sufren esta inhabilidad laboral grave en el extremo mayor, ¿no? Por no hablar de sectores que sin estar en la economía informal, es decir, sectores de la economía formal que están sufriendo esta crisis muy especialmente. Hablo de las trabajadoras domésticas, por ejemplo, tan importantes en las vidas de muchas familias y de alguna forma, tan mal protegidas, tan mal remuneradas y tan mal cuidadas en términos laborales, ¿no? Otros sectores, como pueden ser el sector de la restauración, el sector de los hoteles, los sectores asociados al turismo, están sufriendo de una manera brutal el impacto de esta crisis. Y de alguna forma, lo que estamos viendo es que esta inestabilidad laboral y estas condiciones de trabajo o falta de trabajo decente, lo que están haciendo es que no nos garantizan una vida digna. Es decir, a pesar de levantarnos cada mañana, de esforzarnos, de trabajar duro, hay muchas familias que no consiguen llegar a final de mes. Hay a día de hoy 2,5 millones de trabajadores pobres. 13 de cada 100 trabajadores, a pesar de trabajar, se quedan por el bajo umbral de la pobreza. No tienen suficientes ingresos para poder pues hacer las cosas normales que hacemos todos, ¿no? Pagar nuestra vivienda, comprar nuestra comida, nuestro vestido, las cosas habituales, vestir a nuestros hijos. Pero además de esta situación, ¿no? de empleo que no garantiza una vida digna, con las dificultades que esto supone, por ejemplo, para pagar la vivienda, ese espacio básico de seguridad que siempre lo ha sido, pero que ahora lo sentimos como más importante gracias a la crisis, ¿no? Entre comillas, lo de gracias. Pues además de sufrir estas condiciones de privación y de falta de una vida tranquila, encontramos otro elemento y es que el desempleo y ese empleo precario, ese empleo inestable, sigue estando insuficientemente protegido. Es decir, no hay unas medidas de protección social que se hayan adaptado a la mutación que ha ido teniendo lugar en el mercado laboral, a la mutación que ha ido teniendo lugar en las condiciones laborales. Casi que las prestaciones por desempleo y los subsidios están pensadas para cómo era el mercado laboral hace 25 años, pero el mercado laboral ha cambiado por completo. De forma que ni estamos protegiendo suficientemente a los desempleados que llevan mucho tiempo, ni estamos protegiendo suficientemente a los trabajadores que entran y salen del mercado laboral y alternan paro y empleo de manera constante. Y todo esto también hace, como bien planteabas, Javi, que la pobreza severa no haya parado de aumentar, ¿no? Que a pesar de la recuperación del empleo que hubo antes de la COVID, la pobreza severa siguió aumentando. Y este es un fenómeno importante y que creo que es conveniente que lo comprendamos. O sea, el empleo mejoraba antes de la crisis de la COVID y la pobreza severa seguía subiendo. Ha habido un desacoplamiento entre empleo y pobreza, es decir, el empleo históricamente te protegía de la pobreza. Pues estamos observando en los análisis que hemos hecho que esto no es lo que está ocurriendo ahora mismo. El empleo no es suficiente para protegernos de la pobreza y cuando ha llegado la crisis, pues bueno, pues aún más, ¿no? Al final, lo que planteamos es que estas altas tasas de desempleo, de paro, esa baja calidad de los empleos y esa precariedad y inseguridad laboral describen la situación de muchas familias como las de un enfermo crónico, un enfermo que lleva malito mucho tiempo, ¿no? Que lleva sufriendo estas condiciones laborales mucho tiempo, pero con un episodio agudo que ha sido la irrupción del virus de la COVID-19, ¿no? Y que lo que hace es que está empeorando la salud de ese enfermo crónico que llevaba ya un tiempo malito.
Bueno, quizá por eso que estás contando, comentaba Rubén aquí en el chat que referido a lo que estás diciendo, que es verdad que hay gente que con una jornada completa y 900 euros no puede mantener una familia. Entonces, nos encontramos con otros retos por delante, no solamente como sociedad, como empleadores, sino como ciudadanos, como Cáritas, eh, individualmente, cada uno de nosotros. Quizá, no sé, cambiar el modelo productivo. Aquí hay alguna pregunta de la que luego profundizaremos y la que nos estáis dejando en el chat. No sé, ¿de qué manera? ¿Cuáles son esos retos que tenemos por delante, Raúl? Pues, por ejemplo, empezando por un reto que tiene que ver con el empleo, ¿no? Que es lo que acabábamos de ver, reducir las condiciones de precariedad del mercado laboral, ¿no? Esa temporalidad, esa parcialidad no deseada, esos bajos salarios están impidiendo la incorporación de muchas personas al mercado de trabajo en condiciones que permitan la construcción del proyecto vital, ¿no? Mientras continúe esa precariedad, y esa precariedad acabe clasificando a los trabajadores entre afortunados y desafortunados, la capacidad integradora del empleo va a ser cada vez menor, ¿no? El mercado de trabajo necesita cambios estructurales y aquí tenemos un reto importante, ¿no? Se necesitan cambios estructurales que vayan más allá de las políticas de activación. Es preciso, como apuntabas, repensar nuestro sistema productivo. Tenemos que evolucionar nuestro sistema productivo. Estamos en un sistema productivo totalmente expuesto a la coyuntura económica. De todos los países de la Unión Europea, España es el país que mayores efectos sufrió en la crisis anterior y mayores efectos parece que está sufriendo en la crisis actual. Esto es por muchos motivos, no hay un único motivo, pero uno muy importante es nuestro sistema productivo, un sistema productivo que depende muchísimo del turismo, que está muy orientado a los servicios y que en cuanto hay una coyuntura económica mala, rápidamente se viene abajo y además responde a ese problema provocando despidos. Es decir, la forma de ajustar a esas dificultades o a esos cambios en las coyunturas es despidiendo personas. Por tanto, hay que repensar el sistema productivo, pero además de repensar el sistema productivo, también deberíamos revisar el equilibrio que existe entre empleadores y empleados, ¿no? Revisar el marco normativo de protección de los derechos de los empleadores y de los empleados, porque obviamente las empresas tienen que buscar su espacio de competitividad, pero tienen que explorarse búsquedas, o sea, maneras de esa competitividad que no sea mediante el ajuste salarial o no solamente sea mediante el ajuste salarial o no sea solamente sea mediante el despido en las épocas que vienen mal dadas. Relacionado con este reto del empleo, claro, acabamos de ver cómo el empleo no nos asegura una integración económica, ¿no? Y esto parece que al menos durante un tiempo va a ser así, mientras no cambiemos algunas cosas de ese mercado laboral. Por tanto, tenemos el reto de consolidar un sistema de garantía de ingresos, ¿no? Es decir, un sistema que independientemente de si trabajo un poquito o mucho, yo tenga un mínimo para vivir. Este sistema de garantía de ingresos no es algo nuevo. En Cáritas llevamos hablando de ello y pidiendo desde el año 1996. Es decir, ya llevamos más de 25 años. Sin embargo, en este sistema de garantía de ingresos ha habido un salto importante en estos últimos tiempos y ha sido la propuesta de ese ingreso mínimo vital que asegure esa prestación estatal, ¿no? Que genere como una especie de suelo económico para las familias que lo necesitan. Y este es un reto importante, el que esto sea una realidad, el que esto acabe convirtiéndose en una realidad, porque a día de hoy sigue sin llegar a la mayor parte de las familias a las que acompañamos. Pero además, a día de hoy sigue sin ser un derecho para muchas de las personas a las que acompañamos. Es decir, han quedado fuera de este derecho al ingreso mínimo vital muchas de las familias y de las personas que conocemos y que acompañamos desde Cáritas. Claro, unido a estos dos retos, al reto del mercado laboral y sobre todo al reto del sistema de garantía de ingresos, tenemos otro reto y es pensar qué sistema de protección social queremos tener en nuestro país. Y no es baladí este reto, necesitamos pensarlo para calcular cuánto nos cuesta. Y en función de lo que queremos tener y cuánto nos cuesta, repensar qué sistema de contribución fiscal
necesitamos para conseguir esos ingresos. Es decir, cuando se habla, por ejemplo, de la fiscalidad, de la necesidad de revisar la fiscalidad o del sistema fiscal en nuestro país, nosotros lo que decimos es, bueno, primero vamos a plantearnos qué es lo que queremos como sociedad. ¿Qué necesidades tenemos? ¿Cuánto nos cuesta eso? Y entonces buscaremos una fiscalidad que responda a esas necesidades y a ese modelo de protección social que queremos realizar. No lo hagamos al revés, porque si empezamos obviando las necesidades que tenemos o las que queremos consensuar y nos fijamos solamente en el sistema fiscal en primer lugar, puede ser que diseñemos una fiscalidad que no sea suficiente para acometer esas necesidades o esas reformas de los sistemas de protección social que buscamos. De esta forma, de alguna forma, he planteado 3 retos que están estrechamente unidos y solo me quedaría hacer una referencia a 2 retos que están como muy presentes en el momento actual, ¿no? Muy presentes porque desgraciadamente ha sido un problema importante para 2 sectores vulnerables, para los mayores y para los menores. De un lado, el reto de la atención a la dependencia, ¿no? Todos se nos ha encogido el corazón cuando hemos visto lo que pasaba en las residencias de las personas mayores, ¿no? Esta situación y esta gravedad ha provocado una sensibilidad social. Y esta sensibilidad social quizás es una puerta abierta a poder revisar el sistema de atención a la dependencia. De alguna forma, a plantearnos medidas de control y de supervisión que puedan acometer ese déficit estructural que tiene nuestro sistema de dependencia. O sea, más allá de la situación que se ha vivido en las residencias, replantearnos cómo estamos atendiendo a las personas dependientes, en este caso, especialmente a las personas mayores, ¿no? Y como sociedad, cómo queremos salir en la foto, cómo queremos aparecer cuidando a nuestros mayores. Decía que el segundo reto que me faltaba era un reto que tenía que ver con los menores, ¿no? Ha habido muchas cosas que ha pasado a los menores. Yo creo que son los menores, los niños y los adolescentes y las niñas han sido unos grandes perdedores en esta crisis, ¿no? Por las dificultades que han tenido para vivir lo que les estaba pasando. Pero una cosa muy importante que hemos visto es cómo el estar separados de la escuela los diferenciaba especialmente, ¿no? Esa mayor igualación en las oportunidades que la escuela daba cuando estaban en sus casas se perdía. Y en esto tenía mucho que ver el tema de la brecha digital. Tenía que ver mucho las capacidades, los recursos para tener las máquinas y las conexiones para poder estar conectados también con la escuela, ¿no? Una brecha digital que no solamente ha afectado a los menores, lo pongo como ejemplo, que ha afectado incluso a la actividad de las propias Cáritas, ¿no? Pero que yo creo que tenemos que asumir como un reto crucial e importante que nos deviene, ¿no?, de esta situación que estamos viviendo. Pues habrá que aprovechar ese impulso, como dice Raúl. Yo os invito a todos a algunas preguntas están surgiendo ya, Rubén, o algunas sugerencias por parte también de Miguel Ángel o Carlos o Santos. Luego responderemos, pero quizá nos vamos a adelantar un poco ya a responder algunas preguntas con esto que nos cuenta María José. María José Corraliza dice que el reto político y el reto social del derecho al cuidado es la lógica del cuidado como prioridad ante la lógica economicista, porque en realidad todos somos susceptibles de ser cuidados en un momento o de ser cuidadores, ¿no? El virus ha hecho además que se imponga entre nosotros ese alejamiento de los demás, esa distancia en cuanto al cuidado, ¿no? Que quizás se vaya a instalar así entre nosotros ese distanciamiento social y tendrá, pues, de alguna manera un impacto cuando queramos pues ponernos a cuidar a los demás o participar de alguna manera para cuidar a los demás. ¿Cómo podemos reducir esa distancia social? Esa que a lo mejor es eventual, pero que se convierte ya en algo que permanece en el tiempo, ¿no? No te oímos, Raúl. Pensaba que era yo, pero creo que no te estamos oyendo ninguno. Disculpad, que había cerrado el micro porque había sonado aquí el teléfono en casa. Ahora. Decía Javi que
que lo primero que tenemos que hacer es distinguir en la distancia social, entre esa distancia social necesaria y que tenemos que respetar, que es la de los 2 metros entre las personas para intentar reducir los contagios, pero tenemos que rebelarnos ante la otra distancia social, ¿no? Ante la otra distancia social, ante la distancia que hay entre los hermanos, la distancia que hay entre las personas en función de sus capacidades o de sus bienes, tenemos que rebelarnos, ¿no? No deberíamos permitir que la distancia social física se acabe extendiendo a la distancia entre unos barrios y otros, a la distancia entre quienes trabajan desde casa y quienes lo hacen expuestos porque tienen que acudir a la calle o coger el metro. No deberíamos de permitir que haya distancia entre quienes tienen trabajo y quienes no, entre quienes son nuestros vecinos con permiso de residencia y entre quienes son nuestros vecinos pero no tienen un permiso de residencia. Corremos el riesgo de sufrir una intoxicación por distancia social. Y esa intoxicación por distancia social tiene un antídoto claro. Seguro que tiene más de uno, pero os quiero compartir uno, ¿no? Que es el reconocimiento de la vulnerabilidad humana. El reconocimiento de que todos desde que nacemos hasta que morimos tenemos necesidad de ser cuidados. En diferentes etapas vitales, en muchos momentos de nuestra vida, necesitamos ser cuidados. Y junto a esa necesidad de ser cuidados, también tenemos que reconocernos nuestra capacidad de cuidar al otro. Por tanto, si asumimos nuestra fragilidad y nuestro doble rol de cuidadores y cuidados, nos ponemos en el camino de reducir la distancia con respecto al otro. Nos ponemos en el camino de reducir la distancia con quien compartimos la misma fragilidad y la misma necesidad de cuidados, ¿no? Pero en esto de los cuidados todos tenemos nuestra parte de responsabilidad, ¿no? Y aquí se abre probablemente otro gran reto y probablemente otro gran reto urgente. Y es que en el derecho al cuidado, que de alguna forma puede ser ese antídoto a la distancia social, tenemos que reorganizar los esquemas de bienestar y de cuidados. Tenemos que reorganizar cómo hacemos esos cuidados, ¿no? Tenemos que reorganizar cómo distribuimos de manera equitativa el papel de la familia, el papel del Estado, de las entidades sociales, el del mercado y también el papel que tiene la comunidad, ¿no? A día de hoy, la familia sigue siendo nuestro principal bastón, sigue siendo el colchón más mullido que nos permite apoyarnos y que nos reduce el golpe cuando caemos. Y esto que nos ocurre en España es algo muy propio de nuestro país y de algunos países del sur de Europa. Lejos de ser algo negativo, es un gran valor de nuestra cultura. Sin embargo, no podemos esperar que la familia lo haga todo, ni que lo haga siempre, porque hay muchas personas que no tienen familia o que tienen pocas redes familiares, y porque hay familias que llevan tiempo sin poder ayudar más. Os quiero recordar que esta es la segunda gran crisis que vivimos en los últimos 12 años. Por tanto, hay familias exhaustas, hay familias que ya no pueden hacer más. Por tanto, la familia es crucial, pero a veces no lo puede todo. De otro lado, el Estado y las administraciones públicas sabemos que son quienes tienen la obligación de garantizar los derechos humanos básicos, ¿no? Y desgraciadamente, una vez más, esta crisis ha dejado al descubierto cómo el sistema de servicios sociales es totalmente, ¿cómo diríamos?, insuficiente. Se ha mostrado insuficiente para acoger a todas las personas que han llegado a una situación de debilidad, de fragilidad. Se ha mostrado además insuficiente para protegerlas de manera suficiente a las personas a las que está acompañando. El sistema de servicios sociales ha quedado una vez más en tela de juicio. El sistema de servicios sociales no está bien adaptado a las necesidades que tenemos de manera ordinaria y mucho menos a las necesidades que tenemos en momentos de crisis y de emergencia como la que estamos viviendo. De otro lado, el papel de las entidades sociales, ¿no?, como Cáritas, que nos hemos visto desbordados, que hemos hecho mucho, pero que también nos han superado las necesidades. Es decir, que hemos visto cómo no éramos capaces de abarcar y de acompañar todas las personas y a todas las necesidades que tenían estas personas. Hemos activado el modo de alguna forma de emergencia, el modo de intentar estar con todas las familias un poquito, pero esto también es algo
que es algo puntual, pero no puede convertirse en algo habitual. El mercado, ¿no? El comprar esos cuidados en el mercado es una opción buena, complementaria, pero solo viable para unos pocos. Es decir, muchas personas no pueden acceder a comprar los servicios que necesitan de cuidados. Y por último, la comunidad, que ha emergido además en este contexto de crisis como un ámbito con posibilidades de comunicación, con posibilidades de interacción, ¿no? Esta crisis creemos que nos ha ayudado a sentirnos más comunidad en dos sentidos, ¿no? En primer lugar, porque hemos visto cómo nuestro bienestar, nuestra vida, está muy unida al bienestar y a la vida de los otros. Y también hemos visto que nuestra vida es más plena cuando está vinculada a los otros, ¿no? Yo me siento feliz cuando, además de yo vivir la felicidad, veo a mi alrededor la felicidad. Si no, mi felicidad siempre es incompleta. Pero en segundo lugar, creo que esta crisis nos ha podido ayudar para darnos cuenta de que tenemos la capacidad de tender la mano hacia la persona que tenemos cerca, ¿no? De ayudar a nuestro vecino. Se ha demostrado la importancia y el valor que tiene la vecindad, que es algo que muchas veces se nos había olvidado, porque es a quien tenemos más cerca, porque es la primera persona que puede echarnos una mano. Podemos, por tanto, reducir distancia social si asumimos nuestra parte de responsabilidad. Y la comunidad tiene una parte de responsabilidad, o debería de tener una parte de responsabilidad muy importante en esto de los cuidados. Claro que las administraciones públicas tienen la obligación de ayudar a la población. Es más, son quien tiene que garantizar los derechos. Claro que necesitamos cambios estructurales, decíamos, cambios en el sistema productivo, cambios, reformas estructurales que reduzcan la desigualdad, incluso repensando la distribución de la riqueza. Claro que las entidades como Cáritas y otras de acción social tenemos la misión de estar al lado de los últimos y lo vamos a seguir haciendo. Y no solo dando peces, sino intentando facilitar que las personas pesquen por sí mismas. Pero además de todo esto, cada uno de nosotros tenemos la obligación de mirar a la persona que está a nuestro lado, de tender nuestra mano hacia ella, hacer lo que esté en nuestra mano por ella. Con esta crisis tenemos la oportunidad de aprender que, además de practicar la solidaridad institucionalizada, esa que hacemos donando a una entidad, por ejemplo, además de esa solidaridad institucionalizada, debemos implicarnos personalmente. Tenemos que tender la mano hacia nuestro hermano y especialmente hacia nuestro hermano pobre. Qué importante es eso que has dicho, porque esa es la gran diferencia entre una crisis y otra, ¿eh? Y es lo que ha demostrado esta crisis y lo que quizá nos ha acercado a los más vulnerables, que estaban mucho más cerca de lo que pensábamos, sobre todo cuando nos hemos dado cuenta de que hay mucha gente vulnerable en nuestra propia familia o al lado de nuestro. Modo de conclusión, bueno, pues tal y como hemos visto con Raúl, para los que hayáis llegado tarde, una pequeña conclusión. Hemos visto que esta crisis todavía no sabemos hasta dónde nos va a llevar, está todavía en proceso y no sabemos hasta qué punto nos llevará. Se ha hablado también de que se está hundiendo más a las personas más excluidas todavía, y que esta crisis, sumada a otra crisis previa ya, pues no consigue volver a algunas familias al punto de partida, al punto anterior. Y bueno, pues eso hace que la precariedad sea en distintos niveles. Fundamentalmente se ha hablado de la precariedad laboral, que es uno de los grandes problemas. Nos quedamos con la reflexión de Raúl sobre las cañas y los peces y qué tipo de respuestas estamos dando. Se ha hablado también de la diferencia entre esta crisis y las crisis anteriores, con una implicación personal, o exigiendo de nosotros una implicación personal que va más allá de lo meramente institucional, que quizás sea uno de los cambios fundamentales en la colaboración, ¿no? Que va más allá simplemente de la ayuda institucional, y en este caso nos interpela a ver qué problemas podemos solucionar en el que está al lado nuestro. Y por otro lado, el aumento también, como nos ha dado Pilar, unas cifras realmente esperanzadoras de voluntariado, que, bueno, que va a ser muy necesario, pero que yo creo que se ha reducido la media del voluntario, como hemos visto, y por otro lado, pues el aumento de
jóvenes que quieren formar parte del voluntariado, de empresas que también quieren colaborar, que hacen que, bueno, pues que veamos y que seamos un poco también esperanzadores en ese sentido con el voluntariado, aunque por lo que vemos y por lo que hemos visto van a ser necesarias muchas manos para ayudar y salir de esta. Muchas familias